Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder comunicarme con ustedes allá en Villa María y saludar a todos los amigos y colegas conocidos. Vamos a participar en este conversatorio sobre América Latina, una región en erupción y reconfiguración de la política regional, que nos permitirá como colocar en perspectiva latinoamericana el caso chileno. Para esos efectos yo he preparado una exposición de aproximadamente 15 y un poquito más de minutos para que ustedes puedan tener una apreciación de lo que está ocurriendo en Chile, que es un fenómeno que indudablemente llama la atención a todos los analistas y estudiosos de la región latinoamericana, porque Chile aparecía hasta hace algunos días atrás como una de las sociedades más estables en términos tanto políticos, económicos, sociales y también de la misma conflictividad que se desarrolla al interior de una sociedad neoliberal como la chilena. Para esos efectos yo he preparado una exposición de que tiene tres apartados en la cual al principio voy a exponer a grandes rasgos las características de la sociedad chilena, que es una sociedad eminentemente neoliberal, una sociedad que yo caracterizo como una sociedad neoliberal triunfante, para luego, ¿cierto?, referirme a algunos de los aspectos fundamentales de qué es la conformación y constitución de la ciudadanía política al interior de una sociedad neoliberal. Y finalmente, en tercer lugar, referirme al estallido social que conmueve a la sociedad chilena desde el 18 de octubre de este presente año. Acá la hipótesis fundamental es que este estallido obedece justamente a un tipo de ciudadano, a un ciudadano que a lo largo de este periodo de tiempo no ha tenido una participación activa en el proceso político y de la democracia neoliberal que se instauró en 1990 en adelante. Creo que eso es importante porque eso hace la diferencia tal vez en lo que ocurre con otras sociedades latinoamericanas donde el neoliberalismo, si bien estuvo presente, no alcanzó la profundidad ni la extensión ni el dominio hegemónico en cuanto a constituirse en una verdadera cosmovisión de mundo que atrapaba o mantiene, ¿cierto?, atrapado al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que habitan este país. Dicho eso, entonces vamos a la primera parte de esta exposición. Desde hace un tiempo a esta parte yo he venido sosteniendo de que la sociedad chilena es una sociedad en la cual el neoliberalismo pasó de ser simplemente una forma de acumulación, un patrón de acumulación capitalista, a constituirse en un tipo específico de sociedad, una sociedad ordenada en la base de lo que es el neoliberalismo propiamente tal. En ese sentido, la sociedad neoliberal chilena se ha caracterizado por aproximadamente 10 rasgos que yo desarrollo en algunos de mis libros, pero que ahora los voy a nombrar solamente para tener, digamos, un panorama de esa situación. En primer lugar, y sin orden de jerarquía ni de prelación, sino simplemente nombrarlo, yo diría que es una sociedad profundamente conservadora. Conservadora porque siempre apostó desde 1990 en adelante por el cambio mínimo, por la administración del sistema neoliberal por parte de los distintos gobiernos electos a través del sufragio electoral desde 1989 en adelante. Es una sociedad profundamente mediática, es decir, es una sociedad predominantemente manejada por los medios de comunicación de masa, especialmente por la televisión, que cumple el rol de socialización del sujeto neoliberal.
en la televisión, que a través de sus distintos programas va conformando, constituyendo al sujeto neoliberal, porque no solamente lo informa, no solamente lo manipula, sino que también le configura un tipo determinado de sociedad y de comportamiento del sujeto dentro de esa sociedad. También es una sociedad ampliamente despolitizada. Puede ser extraño lo que estoy señalando porque vemos en las calles mucha gente hoy día explosivamente llenando y ocupando la ciudad de Santiago como la ciudad del país, pero en realidad es una sociedad que a lo largo de estos últimos 30 años ha vivido, por decirlo de alguna manera, a espalda de la política. La política no ha sido la principal actividad que los chilenos y chilenas han tenido en los últimos años. Vamos a explicar esto más adelante. Es una sociedad profundamente mercantilizada. Es una sociedad que está conformada, constituida por diferentes tipos de mercado, en la cual el sujeto va transitando a lo largo de su biografía. El sujeto transita a lo largo de mercados, ya sea el mercado educacional, el mercado de la vivienda, el mercado de la salud, el mercado del trabajo, etc. Es decir, es una sociedad que podemos mostrarla como reticularmente conformada por distintos mercados que van generando un comportamiento eminentemente mercantil a los sujetos que la constituyen. Es una sociedad fragmentada social y políticamente. Es una sociedad dividida, es una sociedad profundamente desigual, es una sociedad donde la desigualdad es muy notoria y que es uno de los elementos que ha estado presente en todas las discusiones, en todos los reclamos, en todo el malestar y toda la ira social que en estos últimos días se han expresado en la sociedad chilena. Es un reclamo también contra la profunda desigualdad existente en la sociedad chilena. Es una sociedad competitiva. El hecho de que ser una sociedad netamente capitalista neoliberal impulsa la competición de los sujetos por ser ganadores, por obtener permanentemente dinero, tener éxito y fama. Esos son los tres elementos fundamentales que están en la base del sujeto social que constituyen y que evitan estas sociedades neoliberales. Es una sociedad excluyente en algún aspecto de determinados mercados. No es que estos sujetos estén excluidos de todos los mercados, sino que es una sociedad profundamente estratificada mercantilmente. Hay cada uno de los estratos, o si ustedes quieren, grupos socioeconómicos de la sociedad, tiene su propio mercado, en los cuales participan de manera estratificada y estamental. Es una sociedad curiosamente moderna, estamentalmente estratificada y con estos grupos de sujetos que transitan por estos mercados. Es, como ya lo dijimos, también extremadamente individualista. Es una sociedad en que los elementos de lo individual predomina por sobre cualquier otra razón, es decir, cualquier aspecto colectivo. Al mismo tiempo, decíamos que es una sociedad privatizada. Digo que es privatizada en el sentido de que toda la sociedad está en manos del capital privado. El capital público, si existe, es pequeño y está referido a determinadas empresas, como por ejemplo el Metro de Santiago es público, como el caso de Codelco, que también es público. Son dos empresas públicas, pero yo diría que y el resto de todas las actividades, inclusive bancarias como el Banco Estado, son trabajadas, pensadas, gerenciadas a través del neoliberalismo. Y decíamos, y por último, es una sociedad profundamente desigual, estratificada, conflictiva en algún sentido. Ahora, esta sociedad, desde 1990 hasta 2006, fue una sociedad tranquila, fue una sociedad donde el conflicto político y social estaba totalmente capturado por el Estado, es decir, digo capturado en el sentido de que
si habían conflictos, estos eran rápidamente sofocados o rápidamente solucionados porque eran esencialmente reclamos que tenían que ver con determinadas fallas del mercado. Esta es una sociedad que a lo largo del tiempo fue madurando y las contradicciones internas se fueron aflorando en la medida de que iba haciéndose más duro, más pesada la estructura capitalista neoliberal. Por esa razón, a partir del año 2006 se abre un ciclo de movilizaciones y de protestas al interior de la sociedad neoliberal, pero que son protestas que tienen que ver con el tipo de conflicto que se desarrolla al interior de una sociedad capitalista neoliberal. Estamos acá hablando de un conflicto que confronta, yo diría, a tres dimensiones de ella. Por un lado, el Estado, colonizado, ¿cierto?, por el mercado, el Estado gobernando al mercado a través de normas, reglas que le permiten su funcionamiento y a su vez el mercado, ¿cierto?, en conflicto permanente con la sociedad civil y la sociedad civil en conflicto ya sea con el Estado y con el mercado. Por decirlo de alguna manera, esta es una conflictividad a tres bandas. Muchas veces el Estado hace alianza con el mercado contra la sociedad civil hace alianza con el Estado para controlar o regular o ponerle límite al funcionamiento del mercado, y esto se ha estado desarrollando permanentemente en el último tiempo. Esto es lo interesante. Estamos en presencia de conflictos de sociedad neoliberales que son distintos a los conflictos que se presentaban en otras formas de acumulación capitalista como el Fordismo u otras. Acá estamos en presencia de conflictos que tienen que ver con el funcionamiento de esta triada y la forma de funcionamiento del mercado. De ahí entonces que cuando se estallan algunos conflictos, como en el año 2006, el conflicto de los pingüinos o de los estudiantes secundarios, tiene que ver con el funcionamiento del mercado de la educación. Lo mismo en 2011 y así sucesivamente, una serie de conflictos que tienen que ver con la forma de funcionamiento del mercado. Frente a estas problemáticas de mercado, los gobiernos, tanto de derecha, de centro derecha, como de centro izquierda, dieron soluciones de mercado. Acá el neoliberalismo genera soluciones de mercado, no genera soluciones antimercado, sino soluciones dentro del mercado. Eso es un punto que hay que tenerlo presente, dado el conflicto que vamos a revisar de inmediato. Por lo tanto, tenemos un conflicto específico que tiene que ver con la forma como los individuos se comportan al interior del mercado, de esta sociedad de mercado. Ahora, en el aspecto político, que es lo que a mí me interesa para ir cerrando ya en la tercera dimensión de esta exposición, me interesa señalar que la sociedad chilena constituyó una democracia que no es una democracia que la gente que se movilizó en contra del gobierno de la dictadura militar pudo constituir, sino que lo que aquí hay que señalar que la democracia que se instituyó a partir de 1990 era la democracia que es estatuida, diseñada e instalada en la Constitución Política de 1980, que es la Constitución Política que redactó Jaime Guzmán Errázuriz, uno de los principales ideólogos del autoritarismo chileno, conjuntamente con la dictadura militar. Por lo tanto, en Chile, si bien es cierto, algunos politólogos hablan de cierta transición, yo diría que lo que hay en Chile no hay transición política de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Lo que hay es la institucionalización por parte de las fuerzas políticas democráticas antidictatoriales de la forma de democracia neoliberal. Y se instituye a lo largo de 1989 hasta el día de hoy. El régimen político ha sufrido leves modificaciones a lo largo del tiempo. Este régimen político y esta forma neoliberal de constituirse la sociedad generaron un tipo de ciudadano. Yo diría, para hacerlo rápido, hay tres tipos de ciudadanos políticos en la sociedad chilena. Los ciudadanos tradicionales,
que son todos aquellos ciudadanos que tienen una perspectiva favorable a la participación política, son aquellos sectores que han apoyado desde el principio a la democracia neoliberal, que han votado masivamente por los partidos políticos del orden, tanto de derecha como de centro izquierda, como también de la izquierda neoliberal, son los que han gobernado la democracia, es decir, son los que han administrado el régimen político a lo largo de este tiempo. Luego están los ciudadanos no políticos, es decir, aquellos ciudadanos y ciudadanas que renuncian a la participación política porque la política les molesta, porque la política es odiosa, porque la política les genera conflicto, porque la política es un malestar, mejor dicho, es un obstáculo para la realización individual. Por lo tanto, abandonan la política y no participan en ningún proceso electoral crecientemente a partir de la segunda mitad de la década de los 90. Y hay un tercer sector, que serían los sectores que yo denomino subpolíticos, y lo estoy usando a través del concepto de el alemán Beck sobre este conjunto de individuos y ciudadanos que abandonan la política, no para hacer la política que se hace en el sistema, sino para hacer otra forma de hacer política, y que se van constituyendo en los principales actores o sujetos del sistema político. Y lo quiero graficar esta situación refiriéndome a la última elección presidencial para que ustedes puedan entender lo que yo quiero sostener. En primer lugar, el electorado chileno lo conforman 14.347.288 ciudadanos inscritos para participar políticamente, de los cuales, ¿cierto?, en la elección presidencial del presidente Sebastián Piñera solo participaron alrededor de 6 millones de personas. Es decir, hay 8.937.322 chilenos y chilenas que no participaron en la elección del presidente Sebastián Piñera, como tampoco de los diputados y senadores que hoy día ocupan un lugar en el Parlamento. Estamos en presencia de una altísima abstención electoral, en la cual refleja a su vez que el presidente de la República electo en aquella oportunidad solo obtuvo el 26,4% de los votos, de todo el electorado. Sin embargo, la forma como el servicio electoral chileno calcula, y como lo hace en toda América Latina, lo calcula sobre la base de los votantes o de los votos válidamente emitidos, con lo cual, ¿cierto?, reduce el universo y le otorga un porcentaje altísimo que hace creer que el presidente tiene un gran apoyo. El presidente creyó siempre que tenía un 54-55% del apoyo del electorado nacional, lo cual era y es francamente falso, y es una ficción que perjudica el funcionamiento de la democracia. Esta situación, ¿cierto?, significa, para entender la masividad de la protesta de hoy día, que el 73,5% del electorado le era indiferente, había votado en contra o estaba totalmente lejano de las posiciones del presidente Piñera. Por lo tanto, cuando uno ve esa masividad que se han abierto en Santiago, y toda esa gente, 1.500.000 personas sobre las calles de Santiago, sin duda que ahí está presente este conjunto de ciudadanos que no votaron por Piñera o votaron por otros candidatos que habían, el segundo, Alejandro Guillé, y sobre todo esa masa tiene que ver con lo que yo he llamado el partido de los no electores. Este partido de los no electores es donde se ubica este grupo de los subpolíticos. El grupo subpolítico son aquellos que hacen política en los márgenes. Son aquellos grupos que se han organizado para combatir el sistema político
imperante. Son críticos y han sido permanentemente críticos del neoliberalismo. Son aquellos que hoy día son los que portan la capucha, son aquellos que hoy día ocupan la primera línea del combate, de la primera línea de la movilización social, y que son aquellos que están obligando a la clase política a tener una respuesta a través de la institucionalización, como podría ser el fenómeno de la Asamblea Constituyente u otra. Aquí estamos en presencia del estallido, no del ciudadano neoliberal tradicional o de los subpolíticos, de los no políticos, sino esencialmente de los grupos que yo denomino subpolíticos. Es decir, aquellos que han sido siempre la crítica más fuerte, más profunda, más sistemática y constante del neoliberalismo. Ellos son los que están hoy día en la calle. Ellos son los que han obligado a través de la violencia social, que para ellos esa violencia social tipificada como vandalismo, tipificada como delincuencia, no son aquellos, sino que ellos la definen como actos de justicia popular. Justicia popular contra los símbolos del capitalismo, de aquellas instituciones que han abusado del ciudadano a lo largo de estos 20 y tantos años o 30 años de democracia neoliberal. Por eso atacan a los bancos, por eso atacan al capital financiero, atacan y destruyen las farmacias por la colusión y por los altos precios que tienen los medicamentos para la ciudadanía en general. Ellos atacan los supermercados por haber crediticiado, ¿cierto?, todo lo que es el consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en presencia de un nuevo estallido social, de un nuevo sujeto que no tiene parangón en otras latitudes de América Latina, salvo aquellos que todavía, ¿cierto?, en ciudades latinoamericanas también portan la capucha como elemento identificatorio. Acá estamos en presencia de una emergencia de un sujeto social que está haciendo cambios importantes en el comportamiento político de la sociedad chilena. Ahora, el neoliberalismo en Chile, y con esto termino, no significa que esté derrotado o que esté en el suelo. ¿Por qué? Porque un solo dato, para que ustedes entiendan la profundidad de la experiencia neoliberal chilena. Todos nosotros podemos estar en rebeldía. Todos nosotros estamos hoy día, ¿cierto?, combatiendo al neoliberalismo. Pero todos nosotros, todos los ciudadanos chilenos y chilenas, estamos financiando la reproducción del sistema capitalista. Fíjense ustedes que ha sido un mes de combate. Vamos acercando ya al mes y medio de combate, pero todos los meses, tanto en el mes de octubre como ahora en el mes de noviembre, el capital recibe de parte de todos los chilenos el 10% de nuestra contribución salarial a la reproducción del capital. Mientras el capitalismo neoliberal siga recaudando el 10% de nuestro salario, ellos van a seguir teniendo la capacidad de reproducirse y controlar y frenar cualquier tipo de movilización. Acá el neoliberalismo chileno no está en el suelo. Y quiero decir tajantemente, no está en el suelo. Acá han habido, ¿cierto?, en varias oportunidades crisis neoliberales que determinados sociólogos, determinados cientistas sociales siempre han declarado la muerte de él. Pero sin embargo, ni en 1983, cuando Pilar Vergara escribe Auge y caída del neoliberalismo en Chile, se produjo eso, la caída. Ni tampoco en el 2011, cuando Alberto Mayol escribió el libro sobre el derrumbe del neoliberalismo, se produjo. Hoy día estamos en una nueva coyuntura crítica, estamos de nuevo en una situación de ruptura, pero el neoliberalismo no está para nada vencido. Y esa es nuestra situación actual. No hay neoliberalismo vencido. Y creo que eso también es importante proyectarlo a nivel regional. Tampoco tenemos el neoliberalismo vencido en América Latina. Se reconfigura, se reconstituye, se refuerza incluso con las medidas que adoptan determinados gobiernos.
Hoy día estamos viendo levantamiento en Colombia, estamos viendo situaciones semejantes en Ecuador y ahora en Chile, pero también tenemos la situación de Bolivia, que son situaciones contradictorias. Tenemos la posibilidad de que no exista cierta continuidad antineoliberal en el caso uruguayo. Pero también tenemos la esperanza de que se abra un nuevo ciclo antineoliberal en Argentina y esperemos que ahora sí sea antineoliberal total y completo, porque esos son los desafíos que tienen los distintos países progresistas. Es lo que puede reconfigurar la política regional. Muchas gracias y hasta luego. Hoy lo que estamos viendo y que se pretende hacer ver como que son episodios en América Latina, está sucediendo en lugares a donde, obviamente, por distintas cuestiones, aquí no se los conoce debidamente. Estamos ante aproximadamente 43 muertos en Irán, más de 350 muertos en Irak, más de 60 muertos en el Líbano. Lo del Líbano es increíble. Quisieron poner un impuesto al WhatsApp. Un impuesto al WhatsApp. Cayó el gobierno. Menos mal que no hay políticos argentinos en Líbano, sino o desaparece el Líbano o desaparecen los políticos. Egipto, la dictadura de Al-Sisi está temblando. Túnez, Marruecos, Argelia. Y se silencian las manifestaciones opositoras en la India, en Mongolia, bueno, creo que acá hay alguien que sabe y sabe en serio, y en Rusia, donde cada uno de estos lugares tiene causas distintas, pero en todo caso lo que parecería es que está en tela de juicio la relación entre el Estado y la sociedad. Y de alguna manera los sistemas políticos tal vez no se están adecuando a las necesidades que un mundo tan cambiante está exigiendo. Dice el profesor Mario Riorda que en el siglo XXI, con las redes de comunicación, de Internet, pretender atemorizar a las sociedades con el toque de queda, una herramienta del siglo XIX es como mínimo ridículo. Lo que es duro, uno podría calificar también de ridículo probablemente, pero es mucho peor que eso, es que la democracia en Argentina no haya tenido la capacidad de tener una línea de política exterior con aptitud de encerrar al Reino Unido y obligarlo a negociar con la cuestión de las Islas Malvinas. Hemos tenido tantas políticas como ministros de Relaciones Exteriores, y ni siquiera como presidentes, sino como ministros de Relaciones Exteriores, porque hubo gobiernos durante los cuales hubo al menos 2 o 3 políticas exteriores distintas. No puedo creer que en un Estado democrático la política exterior no forme parte de la agenda cotidiana de las campañas electorales. Venimos de una elección nacional donde nos preocupó el dólar, donde nos preocupó el corralito, donde preocupó no sé cuántas cosas. Ahora, cuando uno le preguntaba a la gente, a tu candidato a diputado, a tu candidato a senador, ¿le has preguntado qué va a votar en el Congreso sobre el acuerdo con Mercosur? Ah, no, eso ya lo voy a ver. No, ¿cómo que ya lo voy a ver? ¿Qué posición tiene tu partido en este tema? No, bueno, no lo hemos discutido. ¿Cómo que no lo hemos discutido? ¿A qué van al Congreso entonces? ¿A levantar la mano dentro de lo que lamentablemente en el tema de derechos humanos afecta? Es una cachetada al concepto jurídico y que se llama razón de Estado, convirtiendo los poderes legislativos en un apéndice del Poder Ejecutivo. Eso es preocupante. Y más preocupante es que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino no haya tenido la capacidad eventualmente de ponerse firme en algunos aspectos frente a determinadas cuestiones del poder político. Concretamente, hemos tenido actitudes de llevar a la ONU el conflicto Malvinas, creo que era lo correcto. Luego se sacó de la ONU, pues se pensó que un cara a cara con el Reino Unido iba a ser mejor, no hubo avances. Luego se pretendió aislar a Malvinas, creo que era una política interesante, por cuanto implicaba aumentar los costos de mantenimiento del Reino Unido hacia las Islas Malvinas, eso tenía otro tipo de consecuencias también, y obligaba a la Argentina a tener políticas activas hacia el Cono Sur, para que el Cono Sur acompañara esta política. Pero claro, ahí tenemos también un problema que no se discute en la política argentina. ¿De quién es comercio internacional?
Está claro que no podemos tener una política exterior coherente si comercio exterior pertenece al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque la Cancillería estaba logrando que toda América del Sur bloqueara a los buques y aviones que vinieran de las Islas Malvinas, obligando al Reino Unido a hacer costosísimos triángulos con África o con la isla de Ascensión. Pero paralelamente, comercio exterior, que estaba en el Ministerio de Economía, ponía impuestos o trababa las importaciones de esos mismos países que habían sido aliados de Argentina en una política más firme con las Islas Malvinas y con el Reino Unido. Obviamente una diplomacia hábil, inteligente como la del Reino Unido automáticamente iba por Uruguay, por Brasil, por Perú, por Chile, a plantear, bueno, lo que Argentina no les compra, se lo compramos nosotros. Pero por favor, desbloqueen los puertos para nuestros buques. Hemos llegado al extremo de que un gobierno, creo que el profesor chileno lo calificó de neoliberalismo light, me parece que fue muy buena definición, del Frente Amplio, que permite que los malvinenses vayan año por año a una feria en Montevideo y se presenten como Falkland Islands y que ofrezcan a las Malvinas como destino comercial, industrial y turístico. Y uno pregunta, ¿dónde está la diplomacia argentina para evitar que estas cosas sucedan? Lo de los vuelos es una manifestación más, no es la única y lamentablemente no es la última, porque inclusive los partidos políticos argentinos no se ponen de acuerdo respecto de la política hacia Malvinas. Pero lo peor de todo, y tal vez lo más triste, es que nosotras y nosotros, en las universidades públicas que hemos constituido, y nuestra universidad está presente en la REFEM, Red Federal de Estudios Soberanos sobre Malvinas, no es bien vista en Cancillería, porque Cancillería por ahí siente como que las universidades queremos competir con Cancillería y lo único que queremos hacer es cooperar con Cancillería. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el Reino Unido, a través de los malvinenses, van al Comité de Descolonización con un manualcito a donde le dan a todos los votantes del llamado Tercer Mundo que votan con Argentina un manualcito de más de 120 páginas donde supuestamente, según ellos, cuentan la historia y por qué Argentina es un país colonial y que las razones argentinas no se apoyan ni en el derecho, ni en la historia, ni en la política? ¿Qué queríamos hacer nosotros? De hecho, a nosotros nos tocaba discutir la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Señores de Cancillería, ustedes, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país que tiene una porción del territorio soberano ocupado por una potencia extranjera y tiene 4 personas, 4, trabajando en Cancillería en el tema Malvinas. 4, ofrecemos gratuitamente el asesoramiento del sistema universitario para darles a ustedes letra, discursividad en torno a estas cuestiones. Y fue toda una cuestión, fue todo un problema. En ese sentido hay que agradecer que el Congreso Nacional recibió a este grupo de universidades hace un año, hace el 20 se cumplió un año de que se recibió en la Comisión de Relaciones Exteriores a la Red Federal de Estudios Soberanos sobre Malvinas, pero lamentablemente si Cancillería no hace propio estas cosas, vamos a seguir teniendo un discurso de los diplomáticos, un discurso del sector político, un discurso de las academias y en definitiva, mientras tanto el viejo león inglés sigue pescando, sigue otorgando licencias petroleras y sigue abriendo mercados. Ahí quiero apuntar con la cuestión de los vuelos. Primero que nada, que quede claro, nadie reivindica la guerra. La guerra fue uno de los peores, si no el peor retroceso que tuvo la diplomacia argentina en la relación con el Reino Unido. No se puede hacer política ficción. Estábamos charlando con los compañeros antes de ingresar aquí sobre la cuestión de las islas, precisamente. Repito, no se puede hacer política ficción, pero probablemente a esta altura, de haberse mantenido los acuerdos de comunicación firmados en 1971, más que probablemente hoy habría una predisposición favorable en las propias islas a los vínculos con Argentina. ¿Por qué? Por una cuestión elemental. Porque no podían viajar al Reino Unido y porque aquí la educación es gratuita, porque no podían viajar al Reino Unido y aquí los hospitales públicos son gratuitos, porque no podían viajar al Reino Unido, salvo ir a Nueva Zelanda o ir a Australia, pero aquí se podían hacer hasta trasplantes de órganos gratuitos en este país, a donde sin tener la documentación de ciudadano argentino podían comprar bienes. Pero los argentinos no podemos ir a nuestro propio territorio de las Islas Malvinas
a comprar absolutamente nada más que en un supermercado o en un restaurante, porque, violando la más elemental cuestión de derechos humanos, somos seres humanos de segunda. Y todo esto tiene sus razones. La guerra de Malvinas convirtió a los ciudadanos de Malvinas, y no kelpers, esa palabra es un insulto que no nos podemos permitir nosotros como compatriotas de los malvinenses. Dejemos que sean los británicos los que los insulten, nosotros no. Los malvinenses pasaron a ser ciudadanos de primera y por lo tanto la guerra de Malvinas cambió la relación entre la metrópoli y las islas. Pero además les dio un mayor grado de autonomía para que sean ellos los que liciten la pesca y el petróleo. Si ustedes vieran los números que estamos manejando respecto de las toneladas de calamar que se han sacado en los últimos 5 años de las islas, es de terror la depredación ictícola que se está produciendo, el ataque al medio ambiente que se está produciendo. Hoy por hoy, inclusive, se pretende flexibilizar la legislación argentina que sanciona a las empresas que puedan participar de las licitaciones para cateo y prospección en las áreas próximas a Malvinas, que debo reconocer que por resolución del Comité de Plataforma Continental de las Naciones Unidas se han reconocido como argentinas. Argentina probó que podemos, de acuerdo a la Convemar de 1982, extender la plataforma continental a 350 millas y somos el único país del mundo que puede probar continuidad hasta la península antártica inclusive. Y ese es un tema del cual ni en las campañas electorales ni en los discursos de Cancillería se habla. Los problemas que tendría toda esta cuestión respecto de la proyección antártica de nuestro país. Un vuelo a Malvinas no es solamente la posibilidad, bueno, charlábamos con el profesor Iván, es más barato ir a Rusia que ir a Malvinas. Marcelo, sé que si tenías pensado ir a Malvinas, anda a Rusia nomás. Hoy, la habilitación de mayores vuelos hacia Malvinas, leo textualmente, constituye un objetivo de larga data del Reino Unido y del ilegal gobierno colonial. El comunicado conjunto Duncan Foradori, sin embargo, contempla esa posibilidad de mejora en lo que se llama en ese comunicado la vinculación entre las islas y el continente. La dirigencia colonial tiene especial interés en el impulso de los vínculos comerciales con terceros países de América del Sur, exceptuando a la Argentina. Declaraciones del consejero colonial Mike Summers en Mercopress, 14 de octubre del año 2016. Aunque finalmente, como si se tratara de una graciosa concesión a la Argentina, se permite que los vuelos iniciados en terceros países hagan escala en Argentina, pero no se permite que sea una empresa argentina la que vuele hacia las Islas Malvinas. Aquí hay otra cuestión. Esto está consolidando jurídicamente la situación colonial en las islas. No se trata, como vulgarmente se pretendió hacer creer a través de un comunicado, de que estamos mejorando la condición de los derechos humanos en las Islas Malvinas. Se trata de que estamos consolidando una situación que viola la Carta de las Naciones Unidas frente a un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y que pese a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y por lo tanto ser uno de los estados que tiene a su cargo, artículo 1, inciso primero de la Carta de la ONU, el control de la paz y la seguridad internacionales, ha violado desde 1982 hasta la fecha 42 resoluciones de la propia Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es esto si no es una falta de respeto a la legitimidad internacional? Razón por la cual entonces no se trata de que hoy estemos, como se dijo vulgarmente, mejorando la situación hacia la política exterior argentina en las Malvinas. Al contrario, hemos debilitado la posición jurídica, hemos debilitado la posición política porque hemos abierto mercados y lugares políticos que con una política exterior tienen 4 aviones Typhoon que pueden llegar en cuestión de horas al corazón de la Amazonia y dicen que es necesario porque Argentina es un riesgo, un riesgo. La barra brava de Nueva Chicago es más peligrosa que las Fuerzas Armadas Argentinas. No me vengan con esa burla, por favor. Y en este contexto Argentina no discute ni políticas de defensa ni política exterior. Y quiero cerrar con una cuestión. No es menos simbólico que fuera un vuelo que sale de Brasil
hacia las Islas Malvinas. Alguien dijo, todo tiene que ver con todo. Se está discutiendo por parte de este señor, de alguna manera debo llamarlo por una cuestión de respeto a mis colegas y a todas y todos ustedes, me refiero al presidente de Brasil, la política exterior anterior. Se cuestiona la política de Lula, fundamentalmente porque era ideológica, privilegiaba las relaciones con gobiernos de izquierda no democráticos, descuidaba las relaciones con los países occidentales desarrollados, implicaba a Brasil con perjuicio para su imagen en temas en los que no tenía interés directo ni poder suficiente para influir, no daba suficiente atención a los intereses comerciales y económicos del Brasil, contrariaba importantes intereses norteamericanos en América del Sur y no creaba un ambiente receptivo a los capitales multinacionales. La política exterior de Rousseff fue acusada de exhibir similares características, fue afectada por el cambio en el escenario internacional y de esta manera entonces la política pergeñada por Marco Aurelio García y que se sostenía en fuertes ideas que coincidían con la del ex canciller argentino Juan Carlos Puig, hoy fue dejada de lado por una política tradicional donde, como dijo Raúl Fernández, ministro de Relaciones Exteriores en 1954, Brasil está condenado a ser por tiempo indefinido un satélite de los Estados Unidos. En este contexto, este Brasil, con extraordinarias disparidades internas, con notables vulnerabilidades externas de naturaleza política, económica, tecnológica, militar e ideológica, con un gran potencial de desarrollo, localizado en América del Sur y con notables disparidades respecto de sus vecinos, este país hoy ha vuelto a utilizar su política exterior para debilitar la posición jurídica, estratégica de su vecino, que es nada menos que la República Argentina y que tiene precisamente una situación que lo convierte en el tercer país con el litoral marítimo más grande del mundo, pero el primero con la posibilidad de justificar jurídicamente su proyección antártica, y aquí no lo hemos discutido. Cierro simplemente con un recuerdo. Algunos no fuimos a las islas, recordarán quienes tienen mi edad, porque quienes cumplíamos año en enero entrábamos en el sorteo del servicio militar del otro año. Pero hay algunos que sí fueron a las islas. Hay algunos amigos, uno de ellos seguramente que tiene una placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios, otro de ellos que tiene una placa con su nombre, y otro que murió en el ala general Belgrano, le tocó salir por estribor, y todos los que salieron por estribor iban derecho a la muerte. Ningún soldado argentino lloró, ni gritó, ni dijo ¿por qué me tocó esa puerta? Los soldados argentinos volvieron al territorio argentino con los vidrios tapados y la dictadura militar, con la complicidad de varios gobiernos constitucionales posteriores, pretendió hacerlos responsables de una derrota que fue solo atribuible a una jerarquía militar cobarde, corrupta y que nunca usó los sables en contra de los británicos, sino en contra de estudiantes, obreros y dirigentes políticos opositores. Qué paradoja. Los buques británicos que traían a los soldados argentinos le hicieron la veña a nuestros soldados al bajar de los buques y aquí se los trajo en colectivos con los vidrios tapados. Mi pregunta es, si en homenaje a quienes fueron no voluntarios protagonistas de una guerra decidida equivocadamente por una dictadura, merecen en su memoria, en su recuerdo, que no tengamos una política exterior digna para recuperar los objetivos nacionales. No vaya a ser que tengamos que llorar en algún momento como niños lo que no sepamos defender como adultos. De eso se trata, de defender estrategias políticas y estrategias de política. Dejemos de ver a la diplomacia como algo de un grupo de técnicos. Hoy, algunos seguimos considerando que la política exterior puede ser una fundamental herramienta de liberación de los pueblos. Por la atención dispensada han sido ustedes muy, pero muy amables. Muchísimas gracias. Bueno, voy a disertar sobre dos temas puntuales. Uno tiene que ver con Bolivia y después con Chile. Vamos a ver algunos elementos comunes y algunos que los diferencian a estos dos casos, que como bien decían recién las personas que tomaron la palabra antes que yo, eran casos que se veían venir.
eran situaciones que aquellos que nos dedicamos a analizar, principalmente hablo por el caso de Chile, se veían venir. Pero voy a empezar primero por Bolivia, y para dar marco por datos de América Latina. América Latina se ha dado una lucha histórica por la distribución de la riqueza. Esto no es nada nuevo. Lo que se ha ido cambiando y maquillando es que hoy se utilizan nuevos perfumes para maquillar los olores de los intereses que esconden estas disputas. América Latina es hoy la región del mundo que tiene 9% de población mundial y tiene la mayor cantidad de homicidios del planeta, la región más violenta del planeta. También es la región más inequitativa del planeta. Alrededor del 20% de la población concentra casi el 60% de la riqueza. Me quiero concentrar en el caso de Evo Morales con una frase que dijo el expresidente de Brasil, que hace poco recuperó la libertad. Lula dijo: mi amigo se equivocó, pero le pagaron con un golpe. A lo que hace referencia Lula es ¿qué hizo mal Evo Morales si teniendo todos indicadores socioeconómicos realmente positivos? Son para aplaudir los indicadores socioeconómicos. 50% de reducción de la pobreza, la inequidad del 10% más rico con respecto al 10% más pobre tenía 138 veces, la brecha la logró reducir a 37, entonces estamos hablando de una reducción de la inequidad. Ha crecido a un ritmo del 4,6% en los últimos 5 años. Todos estos indicadores son muy importantes, y más en América Latina, pero tiene que ver con promover la equidad. Y para eso hay que tocar intereses. Hay que ver qué intereses poderosos ha tocado Evo Morales, porque lo estaban esperando a la vuelta de la esquina y agazapado. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué error cometió Evo? Si sus políticas han incluido a muchas personas y han disminuido la pobreza y la inequidad, lo que cualquier gobernante esperaría de un resultado de su propia gestión. El error tal vez haya sido cuando hay una prohibición constitucional para presentarse y ser reelecto por segunda vez, tal vez sabiendo que lo estaban esperando agazapado, es ir a un tribunal, que ese tribunal le dio la posibilidad de presentarse, y esto hay que decirlo, la OEA convalidó esto, que él se presente. Con el diario del lunes, después la OEA está diciendo otra cosa, pero la OEA convalidó la presentación de Evo Morales a las elecciones. Previamente hay que decir que hubo un referéndum. El referéndum le dijo el 51%, le dijo que no. Entonces, bueno, se hizo caso omiso y se fue al mayor tribunal, los tribunales más importantes de Bolivia, para poder realizar la elección. Ya saben que el resultado de la elección se produce un apagón, hay un informe de la OEA. La OEA dice, y acá voy aprovechando la presentación el otro día de un libro de Lofer del ex canciller Rafael Bielsa, donde habla también de la presión de los medios. Los medios hablan que el informe de la OEA dice fraude. Busquen en qué página dice fraude. No dice ninguna página fraude. Dice irregularidades. Y es un informe serio, pero hay que leerlo. Opinamos sin leer. Hay muchos medios que decían, busquen la palabra fraude. No está. Dice irregularidades. ¿Y cuál fue la postura de Evo Morales en ese momento? Bueno, volvamos a hacer elecciones. Pero ya no era suficiente. Estaban esperando este momento. Si no, ¿qué hubiese sido lo más sano? Esperen elecciones y sáquenlo con votos, no con las botas. A los gobiernos se los saca con votos, no con botas. Tanto daño le han hecho a Sudamérica las Fuerzas Armadas cuando tuvieron injerencia en el plano interno, con las dictaduras militares, con el Plan Cóndor. Entonces había que esperar un par de días e ir a elecciones. Simplemente eso. Bueno, ahora se llamó a elecciones, se ha llamado a elecciones, tiene que celebrarse antes de 120 días, no le permiten participar ni al vicepresidente de Evo, a Álvaro Linares, a García Linares, ni tampoco a Evo Morales. Obviamente se van a celebrar las elecciones. La pregunta es, acá tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son los recursos estratégicos que existen en América Latina que se han vuelto tan importantes? Y no es de golpe esto. Un golpe, hay que decir, esto fue un golpe civil, no digo cívico. Hay una precisión conceptual y una diferencia. Civil, militar, policial, con una presencia muy fuerte de racismo en Bolivia. Los señores cultos con diplomas de doctores, de ingenieros, de
de lo que busquen, le faltó evidentemente un diploma, el diploma de ser humano, de buenas personas. Quemar una bandera indígena por ser el presidente indígena que llegó a un gobierno, la verdad que de culto no tiene nada, de educado no tiene nada, y revela que hay tanto instruido mal educado, lamentablemente. ¿Cuáles son los recursos estratégicos de esta región? Litio. Argentina, Chile y Bolivia concentran más del 80% del litio mundial, de las reservas de litio. Petróleo. Venezuela. Qué casualidad. Agua. Acuíferos guaraní. Los hielos continentales argentinos-chilenos. Tenemos también la selva amazónica. Qué casualidad todo lo que está pasando. Y, como recién bien mencionaba Pablo, las Islas Malvinas, que están cerca, sirven de base de apoyo de cara al futuro conflicto por el oro azul, por el agua, que es la Antártida, la mayor reserva de agua dulce del planeta. Tener una base de operaciones en el Atlántico Sur es fundamental. No es casual que está sucediendo todo esto. Y también hay que agregarle la presencia de un factor nuevo, en el caso de Bolivia, y que también está pasando en Brasil, que es el tema del uso de una religión, ¿sí? Como Camacho cuando llega con una Biblia, ¿sí? Exigiendo la renuncia, con una carta redactada de renuncia para Evo Morales. Esa Biblia es evangélica y hay que empezar a pensar si el uso del fundamentalismo evangélico, cuidado que no tengo nada contra los evangélicos, que bien estuvieron algunas autoridades en decir no todos los evangelistas somos esto, como no todos los musulmanes, como no todos los católicos y no todos los judíos, hay que tener mucho cuidado con eso. No todos son extremistas. Ahora, se está usando a esta religión, a una interpretación fundamentalista de esta religión. Yo creo que tenemos que pensarlo, si no es una herramienta de soft power, utilizada por alguna potencia que está manejando los hilos de algunas crisis en América Latina. Hay que tener cuidado con esto. Hacer la guerra implica mucho dinero, es muy costoso y produce una fuerte pérdida de legitimidad internacional. Actuar a través de la herramienta como es soft power produce legitimidad, no produce desgaste. En América del Sur los Estados Unidos nunca tuvieron una intervención de manera directa. En América del Sur nunca en la historia. Lo hicieron de manera indirecta a través del Plan Cóndor, le fueron funcionales las dictaduras militares. Pero esto hay que pensarlo. Si es casualidad, yo no creo en las casualidades. Hay intereses y las naciones no tienen amistades, tienen intereses nacionales. Y en esta región del mundo hay demasiados intereses que le interesan a pocos y poderosos. Entonces, esto que pasó en México, que es un golpe, un claro golpe de Estado, por más que algunos lo quieran maquillar de otra manera, esto obedece a haber tocado intereses importantes. Yo creo que, puntualmente, es un error de Evo Morales haber no visto esta situación, porque lo estaban esperando, estaban agazapados esperándolo, les había tocado demasiados intereses. Entonces, tiene cuadros Bolivia, tiene cuadros políticos muy interesantes, muy formados, y me parece que eso es importante, muy importante resaltarlo. Lo de Camacho, fíjense que la autoproclamada presidenta de Bolivia, también vuelve la Biblia al palacio, dijo. Cuidado con el uso de las religiones. ¿Qué pasaría si esto hubiera sucedido en Medio Oriente? ¿Estaríamos hablando de terrorismo religioso? Como está pasando en Sudamérica, no estamos analizando esta variable religiosa en América Latina. Cuidado con esto. Y fíjense que se da algo totalmente distinto que en Chile. Aquí las Fuerzas Armadas se le rebelan al presidente. En Chile, las Fuerzas Armadas no se le rebelan al presidente, mantienen la institucionalidad. Ahora la pregunta es, ¿están cuidando la democracia y la Constitución o están cuidando la Constitución de Pinochet y ciertos privilegios? Cuidado con esto, como dicen en el barrio, no nos comamos la curva, que hay intereses también que es importante señalar. Otro dato es el tema de asilo. Se habla mucho en los medios de comunicación sobre el asilo de Evo Morales en México. Hay muchos errores también. Se habla de asilo político. Gente, no existe el asilo político. Hay que terminarlo. No existe el asilo político. El derecho internacional establece asilo territorial y asilo diplomático. Político es una causal. Yo puedo ser un perseguido político, un perseguido religioso, un perseguido étnico, una causal, el motivo por el cual el otro país me brinda asilo. La figura de asilo político no existe para el derecho internacional público. Esto está en la conferencia de Bogotá de 1948.
No existe. Entonces, cuidado con eso, porque no es casual. Y cuando es territorial, cuando le permito a una persona que ingrese a mi país y ahí nadie lo puede tocar. Y cuando es diplomático, cuando, por ejemplo, la Argentina le hubiera permitido a Evo Morales, lamentablemente la Argentina sigue negando que fue un golpe. La verdad, yo siento vergüenza como argentino por esta situación. Cuando es diplomático, cuando le permite ingresar al presidente, por ejemplo a Evo Morales, en una embajada que tiene la Argentina en territorio boliviano. Ahí no lo pueden tocar. Entonces, cuidado con estos conceptos, porque son conceptos importantes. La diferencia entre cívico y civil, la diferencia entre asilo político y este tipo de asilo que reconoce el derecho internacional. Quiero, por último también, en el caso de Bolivia, mencionar las cosas más importantes que tienen que ver con las pérdidas humanas. Están mencionando 22 muertos. Son muchos más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentablemente está diciendo que es urgente tomar cartas en el asunto en el caso de Bolivia. ¿Y saben qué duele? Duele ver la cantidad de cadáveres, no solo los heridos, sino la cantidad de cadáveres que están tirados en el piso. Y muchos son menores de edad, son niños. Son niños. A ver si lo entendemos. Son niños. Y el dolor de la familia cuando le entregan un cuerpo frío y duro, porque está muerto, no sé si vieron imágenes que se lo devuelven a las madres, ya cuando los niños o los jóvenes están muertos, no cambia el dolor por el grosor de una billetera. El dolor es el mismo, son seres humanos. Entonces, cuidado con esta impronta de esta distribución de la riqueza, de esta pérdida de privilegios que está sucediendo en Bolivia, que genera esta revuelta de racismo, donde arrastraron a una mujer por el piso, donde orinaron a una mujer por el piso y donde cortarle el cabello también son síntomas, son señales como para poner orden. Eso es orden. Si eso es orden, viva el desorden. En sociedades donde Morales también, Evo Morales proclamó en la misma Constitución libertad de culto, libertad religiosa. ¿Cuál es el problema en respetar las tradiciones, las creencias religiosas ancestrales? ¿Cuál es el problema? Tenemos que aprender a convivir, no a coexistir. Las cosas coexisten. Nosotros tenemos que aprender a convivir en la diversidad, en la heterogeneidad, por más que a algunos le cuesten algunos intereses. Y ya entrando en el caso de Chile, recientemente acabo de llegar de las Islas Malvinas, con motivo recién hablábamos con Pablo, con motivo de un libro publicado sobre la temática, y me tocó llegar a Chile, el momento, la noche, del toque de queda. Estuve encerrado en un aeropuerto, no pude salir, no había una botellita de agua porque cerraron todos los bares del aeropuerto, no se podía comer, y había balazos, muertos y gente tirada por la calle en el centro, no se podía concurrir a ningún lado. Días previos, yo hace 7 años que vengo escribiendo soy un obse de las estadísticas, me lo dicen los colegas, sobre Chile, sobre la inequidad de Chile que iba a producir violencia. Me escribieron todos los alumnos el otro día. Profe, hace 7 años que venís quemándonos la cabeza con esto. Bueno, lamentablemente la profecía se cumplió. 3 días antes de que sucediera estaba en las Islas Malvinas y discutí con 2 chilenos sobre estas cuestiones. Pero me basaba en evidencia, le digo, allí donde hay más inequidad, siempre inequidad va de la mano de la violencia. Y no hablo de pobreza, hablo de inequidad, que no es lo mismo, no son sinónimos. Cuba tiene grandes temas de pobreza y sin embargo la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes no es muy alta. Pertenece a los bajos países. El problema es la inequidad. Donde hay mucha inequidad es donde se concentra la violencia. Hay estudios del Banco Mundial, por ejemplo, donde ubican a Chile en el lugar número 14 en el ranking global de inequidad. Y hay estudios también del Banco Mundial que se realizaron en México en 2.000 municipios, donde cruzan las dos variables y donde se ve reflejado que a mayor inequidad, mayor violencia. Chile era un caso que estaba agazapado, que no terminaba de explotar. ¿Por qué no explotaba? ¿Por qué no explotaba? Era una excepción a la regla. Explotó. Cuando les decía esto a las personas con las cuales discutieron, me dice, pero el crecimiento chileno, ¿qué crecimiento? Hay un concepto que es muy interesante, que se llama desarrollo inclusivo. Si cuando no hay desarrollo inclusivo y muchas personas tienen que quedarse afuera mirando la economía y el mercado formal por la ventana, pero desde el lado de afuera, la película termina mal y la película termina en violencia. Hay evidencias en todos los rincones del planeta. Mayor inequidad, mayor violencia. ¿Qué le pasó a Chile? El 1% de la población tiene el 30% de la riqueza. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí la violencia empieza a trotar por las calles. Ahora, también hay un régimen de privilegios en Chile. En la Constitución del 80, en la Constitución de Pinochet, también había privilegios que tenían que ver con la ley del cobre,
donde resignaba el 10% de los ingresos provenientes del cobre para las Fuerzas Armadas y no tenía que rendir cuentas. Cuando aumenta el precio del cobre, el precio internacional del cobre, esto implicó entre el año 2014 y 2018 $5.000 millones que ingresaron a las Fuerzas Armadas sin tener que rendir cuentas. Esta ley fue derogada en el año 2018, fue derogada, y a partir de allí, dependiendo de las necesidades que tenga el Ministerio de Defensa, se irán distribuyendo ese dinero para eso o el Estado la irá distribuyendo para otro lugar. Chile no fue, la manifestación callejera de Chile, estos movimientos sociales que estallaron, no fue consecuencia del aumento del pasaje, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Hay problemas con la educación, este sistema de créditos que los quieren disfrazar que es educación pública, no es educación pública, gente. La gente se jubila y tiene que seguir pagando, hay que llamar las cosas por su nombre, si no parece, doña Rosa me dice que le tomamos el pelo. Se jubilan y tienen que seguir pagando. Los militares conservaban también privilegios en el sistema de pensiones, tenían pensiones distintas a las pensiones que tenía el resto de los chilenos, muy superiores y mucho mejores, lo mismo en el campo de la salud. Y las AFJP, que acá las sacamos a patadas y allá todavía están luchando por este sistema de AFJP, AFP le llaman en Chile. Entonces, estas cuestiones de inequidad generan violencia. Estamos en una situación donde, por último, ya para cerrar, donde el presidente Piñera también ha mandado, como hizo, y yo fui muy crítico, con notas en perfil y todo, y en medios de comunicación, algo similar, un proyecto de ley similar a lo que hizo Macri, de permitir la injerencia de las Fuerzas Armadas en el plan interno para la protección de objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Nadie los definió. Nosotros tenemos en Argentina la Ley de Seguridad Nacional, la ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional, que regulan, son principios básicos para impedir la injerencia de las Fuerzas Armadas en el plano interno que tanto daño nos han hecho. Chile lo está queriendo implementar para el cuidado de la infraestructura crítica, dijo Piñera. Cuidado con estas cuestiones de empezar a meter a las botas nuevamente, que tanto nos ha costado en América Latina subordinar a las fuerzas militares al poder civil. Cuidado con esto, que generalmente no terminan bien estas cuestiones. Por último, ya para ir cerrando, quiero invitarlos y hacerle un pedido a todos ustedes, solicitarles que sigan transitando, que sigamos transitando la autopista del conocimiento con sensibilidad social. No nos olvidemos de sensibilidad social. Los que tuvimos y tenemos la suerte de poder formarnos no tenemos privilegios, tenemos más obligaciones. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que la está pasando muy mal. Entonces les pido y los invito que sigamos transitando por la autopista del conocimiento y sensibilidad social, porque allí vamos a encontrar el progreso de Villa María, el progreso de Córdoba, el progreso de la Argentina y el progreso de toda América Latina con inclusión. Muchísimas gracias. Cuando uno habla al final se han dicho muchas cosas, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que uno pensaba decir que tal vez ya no hace falta que uno profundice. Eso a veces se dice como mentira, pero lo estoy diciendo de verdad. Muchas de las cosas que por supuesto se comentaron me parece que fueron muy pertinentes y obviamente coincido con todo lo que se dijo. Quiero retomar particularmente varias cosas. Una que me parece que es importante, que señalaba Pablo al principio, es que estamos en un mundo en ebullición, ¿no? Y él hablaba de toda una región que generalmente no aparece en nuestros medios de comunicación, que no aparece en nuestras referencias académicas, ¿no? Me refiero al mundo del Medio Oriente y todo ese mundo que para nosotros generalmente no existe, a menos que uno sea especialista o a menos que vea Hispan TV o RT o que lea Infobae o vea CNN, pero va a tener una historia medio difícil por ahí, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo muy importante. Nosotros vivimos en un mundo realmente en ebullición, un mundo muy complicado, que con Instagram, redes sociales, yo qué sé, está muy edulcorado, no tiene nada que ver con... Parece que estamos viviendo un mundo muy lindo, pero está muy difícil la cosa. Y particularmente en América Latina nosotros estamos viviendo en un mundo, me refiero a una región muy... realmente en erupción, ¿no? Yo siempre cito una frase de Atilio Borón, que es un amigo y colega, muy conocido por supuesto, que él dice: una semana de historia latinoamericana es 100 años de historia de Bélgica, ¿no? Y es más o menos así. Yo hoy venía diciendo, ¿no? Cuando ganó Alberto Fernández y cuando liberaron a Lula, parecía que la cosa cambiaba para un lado, Evo Morales ganaba, parecía que la cosa cambiaba para un lado, pasó una semana y se fue todo al cuerno, ¿no? Entonces, fíjense qué rápido las cosas van cambiando, qué nivel de volatilidad que hay en nuestra región, en nuestra política, a nivel regional y a nivel latinoamericano. También algo que es muy importante y que señalaba
Iván, recién, es que nuestra región es la región más desigual del mundo, ¿no? Y hay países, particularmente como Brasil, como Chile, como Haití, del cual después me voy a referir, que son países más desiguales a nivel global. También no solamente América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, sino que hay países que son, particularmente, Haití es el segundo país más desigual del mundo, por ejemplo. Obviamente que esa desigualdad va de la mano con una enorme conflictividad política. Si hay algo que ha caracterizado nuestra historia es la conflictividad, ¿está bien? Porque puede haber otras regiones que sean más pobres, como África, pero que no necesariamente han tenido el mismo nivel de participación popular, conflictividad política, movimientos populares, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que eso es algo muy importante para tener de entrada. Otra cosa que, vinculado con esto, es, yo soy historiador y obviamente tengo que traer un poco de agua para mi molino. Yo soy abogado, pero eso es un pecado de juventud, no me pregunten nada de derecho porque no sé nada de derecho, así que de eso no. Pero también me desempeño en la historia y claramente muchas de las cosas que están pasando hoy en día no son nuevas. Al contrario, tienen siglos de historia. ¿Está bien? Hay que recordar siempre que nuestra región fue más tiempo colonia que países independientes. Y nuestras independencias en realidad están muy flojas de papeles. ¿Está bien? No sé si tenemos bandera acá, no. Bueno, tenemos bandera, acá no, pero tenemos bandera, tenemos símbolos que ahora son un zoológico, pero tenemos moneda que son un zoológico ahora, pero que son muy débiles, digamos, ¿no? Nuestra realidad tiene una historia colonial muy profunda, muy, muy profunda, que ahora que reaparece todo el tiempo. Entonces, muchas de las cosas que están pasando hoy en día, como decía también el compañero, digamos, él estaba de esta metáfora de los perfumes, ¿cómo era exactamente? Perfumes con aromas nuevos, Sí, pero viejos. sí, ¿no? Bueno, me parece que hay mucho de eso, ¿no? Hay cosas nuevas que se parecen mucho a cosas viejas, y por supuesto no es que la historia se repite cíclicamente todo el tiempo, pero como nosotros no logramos resolver grandes problemas, esos problemas nos explotan en la cara todo el tiempo, ¿no? Y hay un gran problema acá, me parece, vinculado con esto, es que nuestros medios de comunicación, dominantes por supuesto, todo el tiempo deshistorizan, ¿no? Deshistorizan, y gran parte del discurso neoliberal y del neoliberalismo en la Argentina, y particularmente del gobierno del presidente saliente que está por salir, Mauricio Macri, justamente una de las cosas que más intentó hacer fue deshistorizar. De una forma medio paradójica, porque a la misma vez que se hablaba de deshistorizar, todo el tiempo de hablar del futuro, probablemente ustedes habrán escuchado a ese gran filósofo Alejandro Rosichner decir, ¿no?, que lo importante de pensar en el futuro, ¿no? Y Marcos Peña diciendo que lo mejor que habían hecho eran los animalitos en el billete, porque el problema es que nosotros estábamos estancados en el pasado, ¿no? Pero paradojas de la vida, a la misma que decían eso, decían que el problema de la Argentina era a principio de 12 años, después 70 años, después 80 años, incluso llegaron a hablar de 100 años de populismo en Argentina, cosa que cualquier historiador, más o menos, sabe que eso es falso, digamos, ¿no? Ahora, lo que quiero decir es, nuestros medios de comunicación más dominantes deshistorizan todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo no se habla de historia, no se ve una historia de mediano, corto y largo alcance, o corto, mejor dicho, mediano y largo alcance. Y otra cosa que es muy importante es cómo se nos presenta el mundo. ¿Está bien? El mundo no es el Medio Oriente, no es África, sino que es, y no es América Latina, y esto es lo más importante, no es América Latina, sino que es las potencias occidentales. Ese es el mundo. ¿Está bien? Ese es el mundo que aparece en nuestro medio de comunicación, incluso, lamentablemente, en medios que son progresistas. Esa mirada se vuelve, digamos, a repetir, ¿no? Entonces, en los grandes diarios, cuando ustedes ven y abren la sección del mundo, que aparece noticias de Estados Unidos, noticias de Europa, y si pasa algo muy grande en América Latina o hay una elección, aparece. Ahora, fíjense ustedes, hay elecciones en Uruguay, que todavía estamos viendo a ver qué pasó ahí, cómo va a resultar, y no hubo, ¿cuántas notas salieron sobre las elecciones de Uruguay antes de las elecciones? O sea, ¿hubo un mes cubriendo las elecciones en Uruguay? No, no hubo un mes cubriendo las elecciones. ¿Hubo un mes cubriendo las elecciones en Bolivia? No. De pronto se fue todo el carajo en Bolivia, perdón, yo tengo un problema que soy afín a las malas palabras, pero vamos a evitarlas. Digo, de pronto explotó todo en Bolivia, y sí, obviamente ahora Bolivia está, pero los lectores y aquellos que se quieren interesar en el tema no tienen una historia previa de lo que estuvo pasando, no conocemos lo que está pasando en Bolivia. ¿Está bien? Esto es muy problemático, porque por eso después nos venden alegremente, hay que integrarnos al mundo, y obviamente ese mundo es las potencias occidentales, de las cuales sí sabemos. ¿Está bien? Obviamente todo el mundo sabe dónde quedan ciertas capitales, pero a duras penas sabe dónde quedan nuestras capitales, o cuál es la cultura, o cuál es la historia de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Perú, cuando encima tenemos
millones de personas de esos países viviendo en nuestro país, ¿no? Y históricamente nos deberíamos integrar. Entonces, eso es la primera cuestión, la importancia de retomar una mirada histórica y centrada en América Latina, ¿no? Y centrada en América Latina y también lo que se comentaba antes, obviamente el tercer mundo. Justamente una de las políticas más interesantes de la Cancillería del kirchnerismo fue llevar la problemática de Malvinas a América Latina y a África y Asia, ¿no? Y generar un consenso latinoamericano y amplio sobre este tema, viéndolo como una cuestión colonial. Y me parece que ahí hubo un retroceso absolutamente gigantesco, como señalaba el colega mucho mejor que yo y antes. Y por ejemplo, Lula da Silva, ¿no? El compañero también leían la política internacional de Lula, que también fue hacia sur-sur, ¿no? Esa política sur-sur. Bueno, entonces, para nosotros como intelectuales, como académicos, como estudiantes, como ciudadanos, América Latina y la Argentina y América Latina tiene que ser lo primero. Digamos, nosotros tenemos que, el único futuro que tenemos es integrándonos. Integrándonos, no hay otro futuro posible. Nuestras economías, nuestras sociedades deben integrarse, y hay muchísimos factores históricos y culturales que nos permiten, aún en enorme pluralidad, llevar ese camino. Ahora, para retomar, partiendo de esa cuestión de introducción general muy importante, quiero meterme más de lleno en lo que es este contexto actual, que, como decía antes, tiene mucho de viejo y mucho de nuevo también. ¿Está bien? Por ejemplo, hay cosas que son muy importantes. El racismo, ¿no? El racismo en Bolivia. Nos descubrimos ahora que hay racismo en Bolivia. No te puedo creer. En serio. Bolsonaro es racista, no lo puedo creer. ¿Está bien? Brasil es el último país de América en abolir la esclavitud. No es el último país del mundo, porque hay países en África que lo abolieron más tarde, pero es el último país de América en abolir la esclavitud. ¿Cómo no va a haber racismo en Brasil? ¿Cómo no va a haber racismo en Brasil? Miles de negros brasileros, jóvenes negros brasileños son asesinados anualmente. ¿Cómo no va a ganar o cómo no va a tener, digamos, una capacidad política, un líder que ponga el eje en la cuestión del racismo, ¿no? Entonces, nuestras sociedades, y algunas particularmente, Brasil, Bolivia, pero también la Argentina, por supuesto, tienen el racismo como algo central. Por eso a mí me genera cierta urticaria y preocupación cuando decimos Bolsonaro es nazi, porque fíjense, nosotros tenemos una mirada tan eurocéntrica que solamente podemos pensar el racismo a través de los nazis, cuando nuestra historia de siglos, está construida en torno al racismo. Nosotros no tenemos que hablar de los nazis para hablar del racismo, nosotros tenemos que hablar de la conquista de América, también tenemos que hablar de la esclavitud en América, de millones de personas que han sido esclavizadas en América. El racismo es constitutivo de nuestras regiones y vuelve a explotar. Digamos, vuelve a explotar, y gran parte de los sectores medios que han votado a gobiernos neoliberales o gobiernos de derecha lo hacen en gran medida por el odio, digamos, de clase, pero también por el odio en una clave racista. Álvaro García Linera, el vicepresidente de Rocado, justamente una de las cosas que planteaba es el odio al indio, ¿no? Un artículo que fue muy difundido, hablaba justamente de este odio al indio que vuelve a renacer, que no había desaparecido, por supuesto, 14 años más o menos de gobierno, menos de 14 años de un gobierno de Evo Morales, no van a cambiar de raíz estas cosas. Y eso está muy presente en América Latina y en nuestra región. Y quiero retomar entonces algo muy importante, que es la idea del ciclo progresista, ¿no? Nosotros en América Latina tuvimos algo que fue llamado en su momento ciclo progresista, también conocido hoy paradójicamente como ciclo post-neoliberal, ¿no? Digo, en un momento más próspero y más, más optimista, estos gobiernos se conocieron como ciclo post-neoliberal, ¿no? A la vuelta de la esquina estaba, como señalaba el compañero, agazapado el neoliberalismo, el neocolonialismo, ¿no? Y ahora estamos de vuelta viviendo eso, ¿no? Entonces, algo que es muy importante de ese ciclo progresista es hasta qué punto generó cambios y hasta qué punto no. ¿Está bien? Ese ciclo progresista lo podemos ver iniciándose con la elección de Hugo Chávez y con la presidencia de Hugo Chávez. Y ahí tuvimos todo un ciclo de presidentes en diferentes países de la región que intentaron llevar adelante cambios, en algunos casos muy profundos, en el cual Bolivia es uno de los más profundos, y en otros casos no. ¿No? Incluso en un momento se hablaba de neoliberalismo light para el caso de Uruguay, que podría ser, o por ejemplo para el caso de Bachelet, que también uno podría decir, bueno, hasta qué punto fue un gobierno progresista, ¿no? Ahora, incluso los proyectos más radicales en ese ciclo progresista no pudieron cambiar muchas cosas, ¿no? Tuvieron enormes dificultades para cambiar muchas cosas por diferentes motivos. Uno de los cambios que no se logró hacer es las matrices económicas de nuestra región, ¿no? Y, por ejemplo, Maristela Svampa
por dar un nombre, y otras autores, por ejemplo Silvia Rivera Cusicanqui, que es una autora de Bolivia, que es muy crítica de Evo Morales, y que plantea que no fue un golpe, para que ver el nivel de la... y es una autora crítica, progresista en Bolivia. Yo creo que fue un golpe, por supuesto, ¿no? Señalan que la matriz extractivista no solamente no se cambió, sino que se profundizó. Yo no coincido con eso, pero algo hay ahí. Quiero decir, pero lo que no coincido es, en todo caso, echarle la culpa a estos gobiernos progresistas. El tema es que es muy difícil. Es muy difícil cambiar las matrices económicas de nuestros países porque tienen siglos de historia. Nuestras economías son primarias y es muy difícil cambiarlas por diversos factores, ¿no? Entonces, eso no se pudo transformar. Y acá yo siempre cito a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Rafael Correa supo decir en un momento también de mucho optimismo, que siempre lo cito, es: nosotros no estamos viviendo una época una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Entonces, en la cresta de la ola del ciclo progresista estaba esta idea de cambio de época, ¿no? Y claro, muchos que tal vez no habían vivido épocas previas, yo qué sé, podían creer ingenuamente que efectivamente estábamos en un cambio de época. Obviamente, Rafael Correa, como presidente, también tenía que promover esta idea para convencer a la gente y profundizar en eso. No estoy diciendo que se equivocó, sino... e incluso Álvaro García Linera estuvo ya fue el año pasado, ¿no?, en Buenos Aires, cuando fue el encuentro de Claxo, y él decía, bueno, el neoliberalismo no está muerto, pero es un neoliberalismo zombie, dando la idea de que estaba vivo, muerto, pero que no tenía la misma fuerza de la que se creía. Bueno, estaba agazapado, como decía el compañero. Estaba agazapado y venía cortando cabezas. Entonces, el neoliberalismo no estaba zombie, estaba muy vivo. Estos movimientos de... Y esto es justamente algo que me gustó mucho de la intervención de Gómez Leighton, que presté atención a pesar de mirar muy atentamente los libros, que él dice, ahora en Chile, miren, 1,5 millones de personas en la calle, el neoliberalismo no está muerto. Fíjense, porque uno puede decir, el país, modelo del neoliberalismo, explotó, ya está. Se acabó el neoliberalismo. Muchos cuando pasó eso dijeron, ya está, a los 2 días explotó Bolivia, ¿qué hacemos? ¿No? Todos los esquemas se nos rompieron. Entonces, claro, muchos podían decir que Chile iba a explotar en algún momento, por el nivel de desigualdad, por un montón de cosas, pero que explote no quiere decir que el neoliberalismo no esté muerto. Entonces, nuestras sociedades han cambiado y el neoliberalismo y la fuerza de la subjetividad neoliberal es muy profunda y es muy difícil de arrancarla. Esto lo señaló Lula, Álvaro García Linera y un montón de autores que han dicho, y de protagonistas políticos que han dicho, nosotros logramos sacar a gente de la pobreza, logramos igualar las condiciones de vida, hemos logrado un montón de cosas, y sin embargo, no necesariamente eso se da como consecuencia inmediatamente el acompañamiento político de esos sectores a este ciclo progresista o estos cambios, ¿no?, más o menos revolucionarios. Ese es un gran problema que no se daba en otra época, que no parecía darse en otra época. Antes los gobiernos caían con golpe de Estado, ahora están usando otras maneras, además del golpe de Estado. ¿Está bien? Además del golpe de Estado. Entonces, el poder de los medios, pero no solamente el poder de los medios, es una subjetividad neoliberal mucho más capilar, ¿está bien? Y unas sociedades que han cambiado, que todavía me parece que están muy, muy profundas. Obviamente, en este momento nosotros estamos viviendo una crisis regional en diferentes lugares, que en un punto pueden parecer muy auspiciosas. Por ejemplo, obviamente lo que sucede en Chile es interesante, es muy interesante, con todos los, yo hago acá porque lo vi acá, pero ustedes lo vieron acá, con todas esas preocupaciones que señalaba el colega, pero es auspicioso la rebelión popular en Chile, es auspicioso también lo que está pasando lo que estuvo pasando en Ecuador, es muy auspicioso el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, pero fíjense, para mí la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, no es que ahora la mayoría de los mexicanos tienen una conciencia política progresista o antiimperialista, no, es un voto bronca. Es un voto bronca a los partidos que han hegemonizado la política tradicional en México. El PRI, sobre todo el PRI y el PAN. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a poder profundizar un montón de medidas que uno esperaría, ¿no? Entonces, hay algunas cosas muy auspiciosas y otras cosas sumamente preocupantes, muy, muy preocupantes. Y, por supuesto, el caso de Bolivia es la más preocupante, porque Bolivia parecía ser un modelo que tenía, por un lado, un éxito económico muy grande que no habían tenido otros proyectos progresistas, parecía tener una gran legitimidad popular, aún con todos sus bemoles, y parecía muy sólido. Y de pronto se vino abajo
muy rápidamente, a través de un golpe de Estado, ¿no? Ahora, el tema del golpe de Estado me parece que es muy importante, porque no es el primer golpe de Estado en América Latina, por supuesto, América Latina tiene una larguísima historia de golpe de Estado, Bolivia ni hablar. De hecho, lo raro era lo que estaba pasando con Evo Morales, lo común es esto. ¿Está bien? Lo común es que quemen la huipala, lo común es la Biblia en el palacio, quemado. Eso es lo común. Los discursos racistas, la violencia en contra de los indígenas. Eso es la regla y no lo anterior. Ahora, obviamente, como les decía, hemos vivido en esta época de ciclo progresistas, a la misma vez que hemos vivido un ciclo progresista, tuvimos golpes de Estado de diferentes tipos en América Latina. Tuvimos uno primero en el 2004, bueno, primero el 2002 de Chávez, ¿está bien? Lo que pasa es que terminó con un triunfo, digamos, de Chávez, pero fue un golpe de Estado. Después en Haití, que voy a después darle, espero que me dé el tiempo, un apartadito a Haití, porque lo llevo en el corazón por eso, y porque es muy importante. En 2004 un golpe de Estado, no golpe de Estado, no golpe light, blando, golpe de Estado, el de Chávez, golpe de Estado, el que sufre Chávez, el golpe de Estado que sufre Jean-Bernard Aristide en el 2004, ¿está bien? Después el golpe a Celaya, del cual se están cumpliendo 10 años en Honduras, el golpe estos ya más light, a Lugo, a Dilma, y ahora un golpe de Estado que muchos discuten si es un golpe de Estado, incluso de sectores progresistas, lo cual es muy preocupante, ¿está bien? Discuten si es un golpe de Estado. Los grandes medios de comunicación en Bolivia, si ustedes búsquenlo, no hablan de golpe de Estado. Nuestros grandes medios, ¿está bien? Clarín, La Nación, no hablan de golpe de Estado. Hace 2 días, Lori Sanata, que es un intelectual italiano, que bueno, al cual vengo criticando cada vez que me dan un micrófono, o me dejan hablar en cualquier lado, acaba de publicar una nota en Clarín diciendo que no fue un golpe de Estado, que fue una rebelión popular, diciendo que la culpa obviamente era de Evo Morales, que había querido hacer un fraude, obviamente citando a la OEA también. Ya me quedan 5 minutos. Entonces digo, esta situación es sumamente grave. Y me parece que acá hay algo que es gravísimo, es que los sectores de derecha vienen cortando cabezas. ¿Está bien? La ultraderecha viene de una manera muy fuerte y el rol de Estados Unidos en la región, que históricamente ha sido de intervenciones de diferente tipo, está volviendo en su rostro más agresivo y más violento, y la OEA, que siempre lo fue, pero que ahora más desembosadamente está cumpliendo su rol de ministro de colonias en la región. ¿Está bien? El rol de Luis Almagro, el rol de la OEA. La OEA, como bien señala el compañero, y Almagro al lado de Evo Morales, legitimó la participación de Evo Morales a su nueva reelección. ¿Está bien? Y de hecho ahí Evo Morales decía el hermano de Almagro, no sé qué. Claro, tal vez incluso le hicieron, tal vez se comió la curva, ¿no? Como decía el compañero, tal vez le hicieron un entre para que vaya a las elecciones y después de legitimarlas y legitimar el golpe de Estado. El rol de la OEA es tremendo. Nosotros tenemos en América Latina 2 presidentes autoproclamados que se autosaludan entre sí. Es una vergüenza. Es una cosa tragicómica. Realmente, si no fuera real y no fuera muy preocupante, sería tragicómico. Y nos estamos acostumbrando un poco a esto, me parece. Este es el problema. La ultraderecha viene cortando cabezas. Bolsonaro acaba de sacar un partido cuyo logo está hecho con balas. No sé si lo pudieron ver, búsquenlo. ¿No? O sea que realmente hay un nivel de discursibilidad y de violencia muy, muy fuerte de parte de la ultraderecha que a los sectores progresistas los ha encontrado a contrapelo, digamos, ¿no? Los ha encontrado de manera muy mirando para otro lado o sin esperarse tan claramente esto. Una de las cosas también más tremendas, me parece, es que el ciclo progresista había hecho un avance muy grande en términos de integración regional, ¿no? La construcción de UNASUR, la construcción del ALBA antes, la caída del ALCA en el 2005 y finalmente CELAC. Todo eso se vino abajo de manera muy rápidamente y eso es muy, muy, muy grave, ¿no? Muy, muy grave. Una de las primeras cosas que hizo Lenín Moreno cuando se dio vuelta fue irse del ALBA, después de construir absolutamente UNASUR. Ahora Áñez, la autoproclamada dictadora en Bolivia, también ha roto con el ALBA. O sea que toda esa integración regional que se había hecho para poder contraponer, valga la redundancia, el poder de la OEA y de Estados Unidos ha caído de manera total, digamos. Y eso es muy grave porque costó mucho. Y UNASUR, que de todas estas organizaciones fue de alguna manera la más sólida, la más importante, había jugado roles muy importantes porque había evitado golpes antes, ¿no? Porque eso también es importante. No solamente, yo decía, los golpes blandos, sino el intento de golpe a Evo Morales de parte de la Media Luna, ¿no? Del Oriente, el intento de golpe de Estado también, o ese episodio que se pareció a un golpe de Estado, pero fue muy raro, que fue esa rebelión policial que sufrió Rafael Correa, ¿no? Entonces,
Esas organizaciones de integración regional cumplieron roles muy importantes y lamentablemente se cayeron a pedazos muy rápidamente. Ya para terminar, porque tenía 5 minutos hace 10, quiero referirme brevemente al caso de Haití. Y quiero hacer un llamado a la solidaridad de que todos le prestemos atención al caso de Haití. Paradójicamente, yo decía al principio, ¿no? Generalmente la referencia siempre es el mundo, es Europa y Estados Unidos, pero incluso ahora que estamos hablando de América Latina, ni siquiera hablamos de Haití. ¿Está bien? Lo cual es todavía más trágico. Haití es uno de los países históricamente más importantes de América Latina, porque fue la primera nación en independizarse de América Latina. Además hizo una ayuda muy importante al resto de la región para independizarse. Fue la primera y única rebelión de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad. Y fue un país que todavía le está pagando esa revolución. Todavía está pagando esa revolución. Es un país que está virtualmente ocupado y que desde el año pasado, ¿está bien? Desde julio del año pasado hay una gigantesca rebelión popular en Haití y no sale casi en ningún lado. ¿Está bien? O sea, esto es algo muy, muy importante porque ahí también tenemos una crisis extrema del neoliberalismo con un presidente que fue electo después de fraude tras fraude tras fraude y finalmente fue electo con el 18% de la participación electoral. 18% de la participación. Esto es importante porque después hay otros presidentes que se le dice no son legítimos porque hubo 40 y pico de participación popular. ¿Está bien? Me refiero a Maduro, por si alguno no agarró la indirecta. Y acá hay un 18% y sin embargo ese presidente está apoyado por las grandes potencias extranjeras y particularmente por el Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque ha actuado en la arena internacional en contra, entre otras cosas, ha actuado en contra de Venezuela. Ha sido uno de los países que ha apoyado Guaidó, ha reconocido Guaidó. Y en Haití, fíjense qué interesante, no sé, ¿estoy muy mal? ¿Tengo 2 minutos? Sí, 2 minutos. Perdón, en Haití, desde julio del año pasado, ha habido una enorme rebelión popular que también empezó por un aumento de petróleo, ¿está bien? Pero que también tuvo que ver con el FMI. Pero la diferencia con otras partes del mundo y parte de América Latina es que de esa parte a hoy ha habido millones de personas en la calle. Un país muy chico, de 11 millones de ciudadanos o de haitianos, se han revelado más o menos 4 millones de personas. 4 millones de personas en la calle desde el año pasado hasta hoy. Hay 10 semanas, ahora están cumpliendo 10 semanas de paro, 10 semanas de movilización y no sale en ningún lado. Fíjense el año pasado cuando surgió lo de los chalecos amarillos. Todo el mundo estaba hablando de los chalecos amarillos y más de uno de los que estaba acá se había puesto un chaleco amarillo. ¿Está bien? Fíjense qué paradoja. Francia sí, pero Haití no. ¿Está bien? Y eso es lo que decía al principio. A nosotros tenemos uno de los grandes problemas que es una mirada colonial, ¿está bien? Y que nos cuesta entender nuestra realidad, ¿está bien? Porque nosotros tenemos una cultura que es predominantemente neocolonial, también medios de comunicación predominantemente neocolonial, y ese es uno de los grandes problemas, y hasta que no podamos resolver esto con instituciones universitarias como esta y otras instituciones culturales, y cambiando los medios de comunicación es muy difícil. La disputa, entonces, para terminar, hay una disputa muy grande en América Latina, una gran disputa que es histórica, que no es nueva, que es histórica, que tiene muchos factores, hay muchos intereses de poder, es una región muy rica en recursos naturales, como señalaba el compañero, petróleo, litio, las Malvinas, ¿está bien? Y hay intereses muy importantes, pero hay también una batalla cultural, ¿no? Y me parece que esa disputa es una disputa política, social, económica, pero también cultural, y ese es el aporte que nosotros tenemos que hacer desde las universidades. Nada más, gracias.